Y la enseñanza de hoy es muy extraña porque vamos a hablar de la enseñanza sin palabras o cómo aprender más allá de las palabras. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Primero, de los obstáculos que nos bloquean ese acceso directo, contacto con la realidad, y después, cómo lograr ese contacto, ¿verdad? Cómo lograr habitar esa realidad pura. Y vamos a empezar con la barrera de estados aflictivos, que lo menciona el Buda. Si estamos celosos, si estamos, como diríamos, con penas, si hay un estado emocional, un estado aflictivo en nosotros, entonces la realidad está distorsionada. No tenemos acceso a ella. Es curioso. Kleshas en sánscrito, en tibetano usamos Nyomompa, creo, y en castellano estados aflictivos. Estados aflictivos quiere decir todo estado mental que distorsiona y a la vez nos causa dolor, malestar y sufrimiento. Es uno de los velos que obstruye la realidad y a la vez provoca karma negativo, crea movimientos dañinos. Y las emociones negativas o aflictivas, las sabéis muy bien. Hay toda una gama, todo un espectro de deseo, pasión, apego, ansia, dependencia, adicción, ¿verdad? Entonces, si ese estado aflictivo permea nuestra mente, entonces nosotros estamos viendo la realidad desde, como diríamos, un ángulo exagerado, ¿verdad? Estamos favoreciendo algo, negando algo, buscando algo, ansiando por algo. Y eso no nos deja interactuar, no nos deja conectar con la realidad tal cual es. Ira es a lo mejor para nosotros el ejemplo más claro. Cuando tú estás enfadado, entonces no ves nada con claridad y puedes en poco tiempo hacer algo muy dañino, radicalmente cambiar, arruinar nuestra vida. El orgullo, ¿no? Aquí a lo mejor podemos decir la arrogancia, es uno de los más dañinos porque nos imposibilita que algo extraño, algo amenazante, algo inquietante, algo nuevo pueda penetrar, ¿verdad? Nuestra burbuja de la realidad. Yo lo sé todo, no hay nada que descubrir. Y envidia. Envidia es una de las emociones más dañinas. Aquí con envidia queremos realmente decir valorarnos en referencia a otros, ¿verdad? Y cuando el otro está a nuestra par, hay competencia. Cuando el otro está aparentemente por debajo de algún atributo, cualidad nuestra, hay desprecio. Y cuando el otro está aparentemente con alguna cualidad o atributo por encima de nosotros, hay envidia. En realidad es la misma emoción, ¿verdad? Que tiene tres aspectos, tres variantes, dependiendo de la referencia, ¿verdad? Pero estamos valorándonos en relación a la situación, el peldaño que está ocupando otra persona. Y es muy tóxica, muy dañina. Y ahora pasamos a la barrera de los pensamientos y la mente conceptual. O sea, imagínate que tu mente no está sacudida por ninguna emoción.
ni deseo, ni ira, ni orgullo, ni envidia. Imagínate que tu mente no está distorsionada por una idea errónea, ¿verdad? Sigue habiendo barrera. Un segundo tipo de barrera que es conceptos. Los conceptos producen una realidad aumentada que describe esa realidad. El problema está en confundir esta capa conceptual, ¿verdad?, con la realidad. Debería ser una película transparente, ¿verdad?, pero se convierta en la realidad y perdemos el foco. No tenemos acceso a la realidad, nos quedamos simplemente con la referencia, las anotaciones, los iconos conceptuales. Y eso es muy limitante. Y es tan habitual en nosotros, más hoy en día, que no nos damos cuenta que estamos pensando y no viviendo, que estamos pensando y no experimentando, que estamos ideando, pero no, como diríamos, conectando, para usar la palabra directa del Buda. Entonces, un logro meditativo es lograr equilibrio atencional, ¿verdad?, para que los estados aflictivos nos sacudan. Y el otro es lograr un estado meditativo no conceptual, que quiere decir que tú voluntariamente puedes quitar esta capa, esta película conceptual, cuando no es conveniente para ti. Interactuar con la realidad a través de ideas, de conceptos, palabras. Y ahora vamos a hablar de la tercera barrera, la más delicada, que es la barrera de la dualidad. Y esa es más difícil de detectar, porque es muy arraigada. Rara vez en nuestra vida ordinaria entramos en un estado no dual. Estamos libres de la capa de distorsión dualista. Entonces, dualidad quiere decir que lo que percibo pareciera que es ajeno a mí, que tiene su propia existencia independiente a mi mente. Pero el Buda diría, tú eres el mundo, o a lo mejor esas son las palabras poéticas de Thich Nhat Hanh, pero nosotros coproducimos el mundo y la realidad que habitamos. Entonces, eso quiere decir, para usar un término muy simple, que cosificamos. El cosificar es la dualidad. La palabra técnica que se emplea en la filosofía budista, o particularmente en Madhyamaka, es reificamos nuestra percepción dualista, imputándole una existencia inherente, eterna y independiente. Ahora vamos a hablar de la parte interesante, que espero que sea provechosa para ti, la visión profunda, o cómo dar pasos para llegar. Tenemos las pistas, hay 3 barreras que nos están bloqueando. Tenemos la cita del Buda. Amigos, esta flor es una maravillosa realidad. En una flor, en una mágica, bella, pura flor natural, está el universo más puro, más digno, más bello. Es realmente maravilloso. Y esto nos quiere decir varias cosas. Primero, todo objeto, como una flor, todo fenómeno es un portal que nos da acceso a la realidad profunda.
queriendo decir, ya está bien. No necesitamos un poder especial, extraordinario. Simplemente tenemos que quitar estos 3 bloques, velos, que nos están, como diríamos, bloqueando. Los objetos están desnudos a nivel relativo, que quiere decir que no tienen valor agregado. Cuando vemos algo con la capa de las aflicciones, tiene valor agregado. Si tengo deseo, me parece maravilloso. Si tengo ira, me parece feo y ruin. Pero el fenómeno no tiene valor agregado. Está neutral. Está desnudo. Nosotros lo vestimos con nuestras creencias, con nuestras emociones. Y, segundo punto, los fenómenos no son a nivel absoluto. No son ni malos ni buenos. Nosotros, nuestra percepción, nuestro contexto, nuestras ideas, nuestras emociones es lo que colorea, lo que viste, lo que define cómo funciona y lo que es las cosas. Pero a nivel absoluto, más allá de parámetros, las cosas no son tal cual. Nosotros creamos las cosas. Nosotros creamos lo que percibimos. Entonces, el acceso a la realidad es la visión profunda que trasciende las capas aflictivas, conceptuales y duales. Entonces, cuando el Buda dice conecta con la maravillosa flor de loto, realmente nos está diciendo atraviesa, corta la capa aflictiva, la capa conceptual y la capa dualista. Para pasar la primera capa, tenemos que permanecer con recolección y vigilancia hasta aquietar las aflicciones. Permanecer queremos mantenernos conectados con ese objeto que atendemos. Y para mantenernos, para mejorar esa relación, que no sea interrumpida por las agitaciones emocionales y las ideas, entonces empleamos la herramienta de mindfulness, recolección, y la herramienta de introspección o vigilancia, ¿verdad? Y ahí tenemos una relación sana, ¿verdad? Natural. Entonces, para darnos una imagen, una analogía, es como la superficie del agua, sin olas, que refleja la luna. Las olas son los estados aflictivos, ideas, pensamientos. Entonces aquí es poder con nuestra mente reflejar la realidad sin las distorsiones de nuestro karma mental. Vamos a la segunda. Experiencia íntima, más allá de las palabras. Haz tu propio experimento de permanecer en quietud, en silencio, observando algo bello, como una flor, y mantenerte ahí por unos minutos con mindfulness, recolección y vigilancia. Y luego, cuando logres cierta estabilidad, no sientes los tirones habituales, ¿verdad?, de emociones, entonces trata de derretir esa capa de conceptos. Y como analogía, como pista, es como permitir que un cubo de hielo se vaya derritiéndose en agua. Los cuadraditos conceptuales se van ablandando y disolviendo. Y la tercera,
la vivencia no referencial más allá de todo parámetro, para poder cortar y atravesar esta capa, esta barrera dualista, es como vertir agua de una taza a un océano. Siente que no hay distinción entre tu mente y eso que observas. Como si tu mente fuera agua y eso que observas fuera un océano. Y ahora los dos son la misma naturaleza. Los dos tienen el mismo sabor. Y esto es algo que podemos lograr poquito a poquito con la meditación. Y luego, si persistimos, podemos ablandar la rigidez conceptual. Primero dejar de comentar lo que está pasando, ¿verdad? Pero después, sin conceptos, sin ideas, sin abstracciones, simplemente vivenciar. Sin la necesidad de tomar notas, simplemente experimentar. Y en esa experiencia, para llegar al tercer nivel, trata de acercarte, de rendirte a esa experiencia hasta fundirte. Disolver la noción de observador, observado y acto de observación.